Es viceministro de Movilidad Humana de la Cancillería ecuatoriana. Él está en Merica, en la frontera entre Polonia y Ucrania. Son las 2 de la tarde con 31 minutos. Vicecanciller, buenos días. ¿Nos escucha bien? Sí, buenos días con ustedes. Es un gusto estar con la teleaudiencia de Teleamazonas. Bueno, cuéntenos un poco la experiencia que ha tenido que pasar estos días en el trabajo de asistir a los ecuatorianos en medio de una de las mayores olas de refugiados que se ha producido en la historia de Europa. Sí, estamos aquí, como usted bien señalaba, en Merica. Estamos a pocos metros de la frontera con Ucrania y nuestra labor ha sido coordinar la evacuación, la salida de compatriotas desde Ucrania hacia Polonia principalmente. Estamos en este lugar porque es el principal punto de frontera. Sin embargo, sí debo señalar que hace unos días prácticamente colapsó. Teníamos colas no de horas, sino de días para que pasen los extranjeros y también, por supuesto, los ucranianos hacia Polonia. Entonces, lo que hemos hecho también es utilizar otros puntos de frontera. En realidad son 8 en total que tienen entre Ucrania y Polonia. Estamos trabajando principalmente con un punto de frontera que está aquí a 1 hora y media al norte, de Krakovets se llama. Ahora, y ese, bueno, ¿cuál ha sido Sí, solamente termino esto, perdón, Liz. ¿Cuál ha sido la principal dificultad para poder encontrar a los ecuatorianos en medio de oleadas de personas que buscan cruzar la frontera? ¿Cómo se dividieron? ¿Cómo los localizaron? ¿Cómo lograron que ellos pasen? Sí, justo la principal dificultad fue esa, precisamente mapear a los compatriotas. Fue un trabajo que la Cancillería ya lo estuvo haciendo desde hace unos días, en realidad semanas atrás. Entonces tenemos un mapa con las ciudades en donde se encuentran nuestros compatriotas, que principalmente son estudiantes. En un 85 o quizás un poco más % son estudiantes los compatriotas que se encuentran o se encontraban, han salido ya muchos desde Ucrania. Otra gran dificultad que presentamos es justo las colas de centenas o decenas de miles de ciudadanos y, como decía, horas, días en una cola a -3, -5 grados de temperatura en este invierno acá. Viceministro, buenos días. Y una vez ya contactados, pues se comenzó a planificar ese primer vuelo humanitario que ya se concreta y hay expectativas sobre eso. Ayer el canciller Juan Carlos Holguín decía que se llenó en su totalidad. 350 ecuatorianos podrán volver. Él a las 5:30 de la mañana, hora de Ecuador, decía que todavía no había salido ese vuelo. Usted quizás nos puede dar más información respecto a cómo avanza esa gestión ya de retorno de los ecuatorianos, de ese grupo de ecuatorianos. Sí, estamos coordinando el vuelo humanitario, sale desde Varsovia. Sin embargo, sí hay que aclarar también que primero el vuelo irá a Budapest. En Budapest recogerá a compatriotas ecuatorianos que han salido por otros puntos de frontera de otros países de Ucrania, como es Moldavia, Rumanía, Hungría y también Eslovaquia. Entonces, lo que hemos hecho es agrupar a nuestros compatriotas que han salido de estos países en Budapest. Entonces, el vuelo viene primero a Budapest, llega hoy en la tarde a las 6 de la tarde. En Budapest toma a estos compatriotas y vuela luego, viene para acá, para Varsovia. En Varsovia ya completamos, como usted bien señala, Liz, el cupo de los 350 compatriotas que regresarán en ese vuelo la noche de hoy desde acá. Y sobre la marcha, me imagino, ya se trata también de concretar un segundo vuelo para el resto de ecuatorianos que en este no se pudieron embarcar. ¿Cómo se avanza en esas gestiones? ¿Qué proyección hay ante eso, no? Efectivamente, hasta el día de hoy han salido 729 ecuatorianos. 2 están llegando en pocos minutos a la frontera, o esperemos que pasen enseguida. Entonces tenemos 730 compatriotas que ya han salido de Ucrania, que están como decía, entre Polonia y los otros países fronterizos con Ucrania. Entonces estamos sacando a 350. Quisiéramos que todos vayan al Ecuador. Pedimos que todos los compatriotas que han salido de Ucrania vayan al Ecuador, utilicen estos vuelos humanitarios. Sin embargo, esa no es la realidad. Tenemos compatriotas que desean voluntariamente, a pesar de que no les recomendamos quedarse en Polonia. Debemos señalar ahí que Polonia y estos países nos han aceptado nuestro pedido de poder ingresar sin la visa Schengen, pero sin embargo es un periodo reducido. Estamos hablando de 15 días, incluso menos en el caso de Hungría y Rumanía, para que puedan permanecer acá. Entonces eso debemos tomar en cuenta y eso hemos manifestado a nuestros compatriotas.
Señor viceministro, ¿por qué cree usted que algunos ecuatorianos quieren quedarse? ¿Por qué sabe usted? ¿Qué le han dicho? ¿Qué es lo que usted nos puede decir sobre ese tema? Uno, dos, ¿cuál es la condición de los compatriotas que usted ha podido localizar, que usted ha podido ver? Los que van a viajar y los que se quedan, ¿en qué condiciones están? ¿Dónde se están hospedando? ¿Cuál es el nivel de atención alimentaria, por ejemplo, que tienen ellos? Sí, en relación a su primera pregunta, pues como le decía, la mayoría son estudiantes, incluso muchos de ellos a punto de terminar su carrera. Hemos tenido varios casos que nos dicen, mire, me faltan lo que falta del año, ¿no? 3, 4 meses máximo para terminar, no solo el año lectivo universitario, sino la carrera universitaria. Entonces entendemos que son ellos también los que quieren quedarse. Otros compatriotas que han visto que están bien acá, que el estudio les va bien y desean permanecer. Entonces, con la esperanza también de que este conflicto termine y puedan regresar a Ucrania. Sin embargo, repito, las condiciones que tenemos en este momento son las que son. Es decir, tenemos a compatriotas que están acá, tenemos un vuelo humanitario que sale hoy, tenemos un segundo vuelo programado también para los próximos días y tenemos la estadía limitada en estos países. Entonces, si permanecen más allá de lo que nos permiten Polonia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, pues entraríamos en un periodo de irregularidad migratoria aquí en Europa. Entonces, eso hemos manifestado, como le decía. Su segunda pregunta... Exacto. Sí, la segunda pregunta era sobre el tema de la atención. ¿Dónde están hospedándose? ¿Cómo son sus condiciones para alimentarse? ¿Cómo están siendo asistidos? Los que vienen y los que se quedan todavía. Sí, decía, tenemos un grupo de Cancillería que estamos trabajando aquí en frontera, tenemos también un grupo en Varsovia y en Cracovia. Lo que hacemos es, les recibimos aquí al otro lado de la frontera, por eso estamos aquí en Medica, les recibimos a nuestros compatriotas que cruzan ya para el lado de Polonia, les recibimos también en la frontera del punto de Krakowec. Tenemos un colega, nuestro cónsul en Viena, que se trasladó en primer lugar a Kiev y ahora se encuentra en la ciudad de Lviv, que está a pocos kilómetros de acá, del lado de Ucrania. Pues él les agrupa en Lviv y de acuerdo a lo que vamos viendo cómo está la situación en los diferentes puntos de frontera, pues ellos se dirigen a uno u a otro. De acá les digo, les recibimos y de acuerdo a la disponibilidad que tenemos de albergue, que tenemos un albergue con voluntarios polacos y ecuatorianos, la solidaridad ha sido muy, muy grande y eso yo sí quisiera recalcar y agradecemos esa solidaridad de los compatriotas que viven aquí en Polonia y también de voluntarios polacos. Entonces, tenemos un albergue aquí y cuando vemos la necesidad de ocupar otros albergues, pues nos movilizamos hacia Cracovia y luego a Varsovia, tomando en consideración que tanto el albergue de Cracovia y los hoteles también en Varsovia, pues son pagados por el Estado ecuatoriano. Ahora, sí. Viceministro, usted señalaba, ¿no?, que la razón por la que muchos de los ecuatorianos que han decidido quedarse es por el tema de sus estudios, porque están próximos a terminar una carrera, pero mantienen esa comunicación permanente porque ayer también se anunciaba que se ha hablado con la CENESID para validar todos esos conocimientos y que ellos de repente puedan concluir esa carrera acá, porque estando ya igual es una situación incierta. El hecho de que puedan continuar sus estudios podría tomar mucho tiempo, corto tiempo, no se sabe, depende de lo que vaya a suceder en este conflicto, ¿no? Entonces, ¿se les ha comunicado eso? ¿Hay quizás algunos que comienzan a cambiar esa postura y que prefieren ahora sí regresar? Cuéntenos sobre eso. Sí, se les ha manifestado exactamente lo que usted señala, Liz, la posibilidad que nos ha manifestado también la CENESID de la revalidación de títulos y continuar sus estudios en el Ecuador. También la posibilidad, evidentemente, o sea, tenemos la esperanza de que esto termine y puedan regresar acá, pero lo importante es no mantenerse en la irregularidad migratoria aquí en Polonia o en Eslovaquia o en Hungría o en Rumanía. Les pedimos, hay esta facilidad, hay este ofrecimiento del gobierno ecuatoriano del vuelo humanitario y que lo utilicen. Existe también el tema de trabajar con estos países, evidentemente, para una prórroga, pero eso es muy complicado, o sea, no podemos en este momento dar un ofrecimiento en ese sentido. Se les ha manifestado también a los estudiantes en relación a esto. Entonces, nuevamente, reiteramos que el pedido que hacemos es el de retornar al Ecuador,
ver cómo evolucionan la situación, pues y ya sea permanecer en el Ecuador con esta revalidación que usted bien señalaba, o esperando para ver cómo se desarrolla la situación acá, pues retornar a continuar sus estudios en Ucrania. Pero en todo caso, el contacto con ellos sigue siendo permanente, más allá de que hayan dicho en primera instancia, no vamos a regresar, preferimos quedarnos, no vamos a firmar esa carta, deslindando cualquier responsabilidad del gobierno, todavía ustedes mantienen el contacto con ellos. Tenemos contacto permanente con aquellos compatriotas que ya han cruzado la frontera, que han ingresado a Polonia o a los otros países, y tenemos sus números telefónicos, tenemos mucho contacto también con los padres de familia, tenemos un call center en el Ecuador, también trabajando en ese sentido, y principalmente en estos momentos es el contacto también con los compatriotas, con los estudiantes que están en Ucrania. Tenemos compatriotas que están refugiados en iglesias, en búnkers, con los quienes necesitamos mantener un contacto, no solo para analizar y estudiar las vías de salida hacia Lviv y luego hacia acá, hacia Polonia, sino también para darles el apoyo psicológico que se requiere en este sentido. Yo quisiera resaltar ahí el apoyo que estamos recibiendo de organismos internacionales como la Cruz Roja, como la Organización Internacional para las Migraciones. Con la Cruz Roja es un trabajo permanente. El mismo canciller Juan Carlos Holguín recibe permanentemente comunicación o informes de los estudiantes. Lo que nosotros hacemos es hablar con ellos también y, por supuesto, dar también a los profesionales, a los psicólogos, por ejemplo, de la Cruz Roja, para que conversen con nuestros compatriotas. Embajador, tengo una pregunta final y a lo mejor termine siendo de apreciación suya. Fuera de los ciudadanos ucranianos que están huyendo del conflicto, fuera de los ciudadanos originarios de esa región de Europa, Ecuador, de pronto nos dimos cuenta que hay 800 y pico de ecuatorianos de los que se sabe viviendo en Ucrania. ¿Usted ha podido más o menos calcular en qué posición de los países latinoamericanos, dígame usted, por ejemplo, estamos con el número de compatriotas de gente viviendo en Ucrania? A nivel latinoamericano, pues es la principal comunidad en Ucrania. Tenemos registrados sobre los 800 ciudadanos ecuatorianos viviendo en Ucrania, de los que tenemos registrados. Debemos considerar ahí que habrá compatriotas que no se han registrado, a pesar de que ha sido una solicitud permanente de nuestra Cancillería el hacerlo, pues habrá otros compatriotas que no están. Muchos ya han salido. Tenemos un registro de que, le decía hace un momento, que 730 compatriotas han salido ya de Ucrania. Sin embargo, tenemos compatriotas que permanecen todavía ahí y seguimos trabajando con ellos. Ecuador es la principal comunidad latinoamericana viviendo en Ucrania, es un dato importante. Más que Brasil, más que México, países más grandes que se supondría deberían tener una comunidad más amplia. Debe ser por alguna razón. Gracias, embajador Bayas, por habernos acompañado hoy. Suerte con este trabajo que todavía empieza, porque habrá más vuelos humanitarios y ojalá todos los ecuatorianos que estén en zona de conflicto salgan y se pongan a buen recaudo y se dejen ayudar. Buen día. Buenos días y muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Gracias. Nuevamente vamos a ir a una pausa.